Bueno, nosotros somos el último equipo y vamos a presentar la práctica de acción de los antibióticos sobre el crecimiento bacteriano. Estamos conformados por su compañero Julio y su servidor Osvaldo. Bueno, los antecedentes. Uy, perdón. Nosotros, bueno, investigamos un poco sobre el químico alemán, Paul Ehrlich. Bueno, él estaba fascinado por la selectividad de algunos colorantes que se unían de manera específica a determinados tejidos o bacterias. Eso lo llevó a razonar tal selectividad y que esto podría ser la base para encontrar una bala mágica, o así le llamó. Y también encontramos información relacionada sobre Alexander Fleming en el año 1881 a 1955, que fue un médico británico y muy famoso porque se le adjudica ser el descubridor de la penicilina y que al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre cierto cultivo bacteriano fue obtenida a partir de un hongo y este es el Penicillium notarum. No sé si lo pronuncié bien, creo que sí. Cabe recalcar que Alexander Fleming fue el que descubrió el primer antibiótico natural, pero él fracasó en su intento de purificarlo. Se dice que lo descubrió en uno de sus experimentos en 1928, ya que observó que colonias de la bacteria Staphylococcus aureus habían sido eliminadas por un moho. Como dijo mi compañero, el moho era eh, penicillium y por eso la sustancia que produjo la llamó penicilina. Posteriormente, Howard eh, Florey y Ernest Chain formaron un grupo de investigación en 1935 para poder estudiar la penicilina, que fue la que encontró Alexander Fleming, pero fue abandonada como una rareza de laboratorio. Ellos logran purificar la penicilina y a los tres, bueno, a Howard Florey, Ernest Chain y también a Alexander Fleming, sí les otorga el premio Nobel. Después tenemos a Selman Waksman, fue un microbiólogo que también aisló 10 microorganismos potentemente productores de antibióticos a partir de una revisión sistemática de más de 10.000 muestras de suelo. Entre ellos se encontraban los Streptomyces griseus, un exponente de la familia de los actinomycetales. Bueno, sobre los antibióticos, podemos decir que estas son sustancias químicas que van a ser producidas por ciertos microorganismos que en bajas concentraciones van a tener la capacidad de inhibir el crecimiento o matar otros microorganismos. Estos son metabolitos secundarios no esenciales que se van a sintetizar cuando el microorganismo se encuentra en una fase estacionaria, es decir, la tasa de crecimiento disminuye, esto como consecuencia de agotamiento de nutrientes o una acumulación de productos tóxicos. Los antibióticos pueden ser naturales, semisintéticos, los cuales sufren una modificación en su molécula original, y los antibióticos sintéticos. Estos son los que se obtienen por procedimientos. Bueno, en la clasificación de los antibióticos, bueno, vamos a entender que se clasifican de dos maneras. La primera que vamos a analizar es en base a su estructura química. Y bueno, aquí pusimos una tabla eh, en donde más o menos explicamos o se puede ver representado pues esta clasificación.
Por ejemplo, en el primer caso tenemos los B-lactámicos, que son las penicilinas, los cefalosporinas y los monobactamos. Tenemos los aminoglicósidos, que son las streptomicinas, las gentamicinas, tobramicinas, netilmicina, canamicina y amicasinas. Tenemos también los macrólidos, que son, por ejemplo, estre- estromicina, claritromicina y acitromicina. Y bueno, así que tenemos varios ejemplos como los que podemos ver de esta manera y con sus respectivos eh, ejemplos. Y bueno, lo más importante pues es ver el mecanismo de reacción. Bueno, estos también se clasifican, como lo dijo mi compañero, en base a su mecanismo de acción. Algunos antibióticos pueden inhibir la síntesis de la pared celular, otros pueden causar daño a la membrana plasmática, pueden hacer una inhibición de la síntesis de proteínas y una inhibición de síntesis de ácidos nucleicos. Ahí tenemos algunos ejemplos de los antimicrobianos que podrían hacer ese mecanismo de acción. Por ejemplo, tenemos primero la inhibición de la síntesis de la pared celular. Habíamos encontrado otra tabla, se los vamos a mostrar más adelante, de que varios grupos pueden hacer esta inhibición. Los que más vamos a encontrar son los betalactámicos, ya que estos son los que se pueden o los que se usan más frecuentemente. Y bueno, nosotros sabemos que la síntesis de la pared celular se lleva a cabo en 3 etapas, sobre las cuales pueden actuar diferentes compuestos. Recordemos que la primera etapa es la etapa citoplasmática, en donde se sintetizan precursores de peptidoglucano, después el transporte de la membrana citoplasmática y al final sería la organización de la estructura del peptidoglucano, en la que se desarrolla la parte más externa de la pared. Los betalactámicos, en este caso, como le comentaba, son un número numeroso y de mayor uso en la clínica. Son de origen natural, semisintético o de origen semisintético y que poseen una estructura de un anillo betalactámico. Esos van a actuar inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. Eh, bueno, aquí podemos ver cómo los betalactámicos inhiben la transpeptidación. Eso es lo que les comentaba, no nada más los betalactámicos van a ser los que puedan inhibir la síntesis de la pared bacteriana. En este caso son más numerosos y de mayor uso en la clínica, pero también podemos encontrar los glucopéptidos, los bacitracinas, fosfonopéptidos. Perdón, tenía mi micrófono desactivado. Bueno, aquí complementando un poco lo que comentaba mi compañero, es importante pues entender el daño o la función de estos antibióticos. Y bueno, aquí pusimos una tabla en donde vemos que los poli- polimixinas y del otro lado pusimos la polimixina B y polimixina E, que es la colistina. Bueno, y esta tabla precisamente habla de la alteración de la membrana citoplásmica. En el caso, por ejemplo, de las polimixinas, son los lipopéptidos, los nóforos y los formadores de poros. En el caso de la polixima B y polixina E, es la daptomicina, tirosidinas y gramicidinas.
Bueno, en el caso del daño a la membrana plásmica, encontramos que, bueno, son agentes catiónicos y aniónicos que causan la desorganización de la membrana, es decir, desorganiza la permeabilidad de la membrana y esto ocasiona la salida de cationes de la célula bacteriana. Esto es que producen un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y la formación de poros donde puede haber una pérdida del contenido citoplasmático de la bacteria. Aquí vemos una imagen de los antibióticos y que desorganizan la membrana. Bueno, ahí se ve un poco chiquito, pero creo que sí se alcanza a ver en la imagen verde. Pues esta forma más adelante, de hecho les vamos a poner un video en donde pues se va a explicar un poco mejor esto. Entonces ahorita este es como el recuento de estos conceptos básicos. Okay, después tenemos lo que sería la inhibición de la síntesis proteica. Al igual que el de la membrana citoplasmática y también de la síntesis de la pared, va a haber diferentes grupos que pueden lograr la inhibición de la síntesis proteica. Esta inhibición va a ser selectiva y va a ser posible gracias a diferencias de estructuras entre los ribosomas bacterianos. Como sabemos, los ribosomas bacterianos están formados por dos subunidades, la 30S y la 50S. En esta estructura pueden intervenir diferentes componentes. eh, bueno, son lugares de unión para los antimicrobianos. Pues, en este caso vamos a hablar sobre los aminoglúcidos. Los aminoglúcidos tienen una acción principalmente en la subunidad 30S, donde eh, se unen diferentes proteínas a la RN16S. Va a bloquear una actividad normal del complejo de iniciación, impide el proceso de inicio de mensajero. Bueno, en la inhibición de síntesis proteica, vemos que los aminoglucósidos se caracterizan por la presencia de dos o más aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos a un anillo anicoidal. Perdón, creo que esa ya la había explicado mi compañero. Bueno, perdón, es que se está trabando un poco mi lab y no alcanzo a escuchar bien. Pero bueno, también tenemos la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos y también pusimos una tabla en donde vemos la alteración del metabolismo, la estructura de los ácidos nucleicos. Y bueno, vemos primeramente que tenemos las quinolonas, que se dividen en 4 generaciones. La primera generación tenemos el ácido nalidíxico y ácido pipemídico. En la segunda generación tenemos norfloxacino. En la tercera generación tenemos ciprofloxacino y levofloxacino. En la cuarta generación, moxifloxacino y gemifloxacino. Tenemos también las rafimicinas, que bueno, como su nombre lo dice, pues nada más tenemos una clasificación que es la rifampicina. Tenemos también los nitroimidazoles, que son 3, que en este caso es el metronidazol, ornidazol y tinidazol. Tenemos los nitrofuranos, que contienen nitrofurantoína,
y furazolidona. Y bueno, en la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, esto es de un grupo de antimicrobianos que derivan de una molécula básica formada por una doble estructura de un anillo que contiene un residuo N en la posición 1. Actúan inhibiendo las topoisomerasas, enzimas que catalizan el superenrollamiento del DNA cromosómico y que aseguran una adecuada división celular. Y bueno, la concentración mínima inhibitoria, que es el primer método que les vamos a explicar, bueno, es importante entender que, bueno, la concentración mínima inhibitoria es una medida de sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. Esto quiere decir que es la mínima cantidad de un antimicrobiano que puede ser capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en condiciones normalizadas. Normalmente este método es uno de los más usados en la microbiología clínica. Se lleva a cabo para utilizar cepas, para controlar cepas de referencia. Y bueno, como aquí lo dice también en la diapositiva, ayuda a determinar qué clase de antibiótico es más eficaz, ya que da información que puede conducir a la elección adecuada de un antibiótico. Por eso es que es muy importante realizar todo este tipo de procedimientos muy minuciosamente para poder tener resultados adecuados, ya que en base a estos, pues es cuando un clínico pues receta los medicamentos a un paciente o algo así. Y en su aspecto de acción, bueno, es la actividad de un agente antiinfeccioso. En general, las bacterias gram positivas, que son las más sensibles sobre encima de las gram negativas. Existen antibióticos de amplio espectro que actúan sobre ambos grupos. Y el objetivo, pues, es realizar algunas de las técnicas microbiológicas empleadas para evaluar la acción de ciertos antibióticos sobre determinadas cepas de laboratorio, como lo mencionamos anteriormente. Los materiales que vamos a usar son cajas Petri estériles, tubos de 18 por 150 milímetros con 18 milímetros de gelosa fundida. Vamos a utilizar tubos estériles de 16 por 150 milímetros, tubos de 16 por 150 milímetros con 4 mililitros de caldo nutritivo y con un extracto de levadura al 0.25%. Vamos a ocupar también mantras Erlenmeyer, pipetas, micropipetas, puntas estériles, pinzas de disección, solución acuosa de amplicina, solución acuosa de amplicina en diferentes concentraciones de 2 y 5 microgramos sobre mililitros. Vamos a utilizar también sensidiscos para las bacterias gram positivas y gram negativas y también etanol comercial. Bueno, estas son las cepas que normalmente se estudian en este tipo de, bueno, en este método, que es Staphylococcus aureus, Escherichia coli, por ejemplo, que de hecho aquí les pusimos pues, cuáles son gram negativas y gram positivas, precisamente para el estudio de los resultados. Bueno, el método de Kirby-Bauer es un método empleado para determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico. Este método comprende lo que se denomina un antibiograma, una prueba de susceptibilidad bacteriana frente a drogas. Los resultados en este se van a expresar como sensible, que sería S, intermedio o moderadamente, que se representa con una I, y resistente con una R. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar las tablas para observar el criterio para determinar la resistencia y la sensibilidad de un microorganismo para un antibiótico con base a las concentraciones que contiene el multidisco. Vamos a, como les comentaba, podemos ver si es R, que es resistente, y que en este caso sería intermedio o moderadamente sensible, y S, que sería sensible. Si vemos que tiene un halo
menor a 14 milímetros, entonces sería resistente. Si el halo está entre 15 y 16 milímetros, va a ser intermedio, y si es mayor a 17 milímetros, va a ser sensible. En el primer método, que es el método de Kirby-Bauer, vamos a utilizar los siguientes antibióticos, que sería la ampicilina, bueno, todos los antibióticos que se ven ahí, y con sus diferentes concentraciones, para gram positivos y para gram negativos. En este caso, para Staphylococcus aureus, que es gram positivo, y para Klebsiella pneumoniae, que es gram negativo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a marcar una de las placas de gelosa simple con el nombre de Staphylococcus aureus, y otra con el nombre de Klebsiella pneumoniae. Después vamos a introducir un hisopo estéril en la suspensión de la cepa y vamos a sembrarla sobre toda la placa. Vamos a cuidar que no queden zonas sin sembrar, va a ser un sembrado masivo. Después, con unas pinzas flameadas, vamos a colocar un multidisco sobre las placas sembradas. Vamos a presionar ligeramente bueno, vamos a presionar ligeramente el disco para asegurar un completo contacto con el cultivo. Algunas veces se recomienda preincubar las cajas a 4 grados centígrados durante una hora para que podamos poner el disco. Posteriormente vamos a incubar a 37 grados centígrados durante 24 horas, y vamos a medir el diámetro en milímetros con una regla. Y bueno, así sería como se verían los resultados, en este caso con Staphylococcus aureus y con Klebsiella pneumoniae. Y aquí se ven, bueno, aquí podemos observar los halos que van a generar, y ya con una regla tendríamos que medirlos. Y estos serían los resultados que tendríamos para cada antibiótico con Staphylococcus aureus y con Klebsiella pneumoniae, para el laboratorio 3 y para el laboratorio 4. Podemos ver que tenemos un halo de 44 milímetros para la tetraciclina y de 28 en el laboratorio 4. En estos son los resultados que se pueden encontrar. Na significa que no aplicó, que no se encontró en este caso el halo, y podríamos, con base a esos datos, podríamos determinar qué tipo de antibiótico es más eficaz contra la los vamos a dejar con un video para que vean cómo es este método.
Watch this time-lapse video of Serratia marcescens' sensitivity to 5 antimicrobial compounds. Notice the zones of inhibition around each disc. The diameter of the inhibition zone is a measure of sensitivity to a compound, with greater sensitivity forming larger zones and lower sensitivity forming smaller zones. In summary, the Kirby-Bauer assay is a fast and effective way to test potential antimicrobial properties of compounds against a single bacterium. The diameter of the zone of inhibition relates to the sensitivity of a bacterium to a compound, and the assay works by inhibiting growth, not directly killing bacteria. Bueno, estaba en inglés el video, pero bueno, fue lo que explicó mi compañero. Bueno, también el siguiente método es el método de la dilución del antibiótico en agar y determinación de la concentración mínima inhibitoria. Bueno, primero lo que vamos a hacer es marcar 10 tubos y les vamos a adicionar agua destilada y 6.4 mililitros de amplicina. Y después vamos a enumerar estos tubos del 2 al 10 con 3 mililitros de agua destilada. Y después vamos a marcar, bueno, vamos a efectuar las diluciones 1 a 2 con un volumen de transferencia de 3 mililitros. Luego vamos a proceder a marcar las cajas del 1 al 10 y vamos a transferir 2 mililitros de cada solución a la caja correspondiente. Y bueno, después vamos a transferir 18 mililitros de gelosa simple, como lo vemos en la imagen. Y vamos a trazar 5 sectores en cada caja. Y posteriormente vamos a sembrar una asada de cada cepa y por estría abierta. Y después los vamos a incubar a 37 grados centígrados durante un día. Y después vamos a observar y anotar los resultados de la CMI. Y bueno, aquí podemos ver el cálculo de la concentración del antibiótico en cada placa. Tenemos en nuestra primera línea nuestro tubo, nuestra dilución individual y nuestra dilución acumulada. Y también nuestra concentración en microgramos sobre mililitro. También la tenemos en placa, nuestra dilución individual, nuestra dilución acumulada y nuestra concentración en microgramos sobre mililitros. Y aquí están enumerados nuestros tubos del 1 al 10. Y vamos viendo, como lo hemos visto en temas anteriores, cómo se van haciendo las diluciones para poder tener nuestros resultados adecuados que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. No sé si tengan, bueno, a la mano su calculadora, más que nada para intentar hacer lo de la concentración mínima inhibitora, o lo dejamos hasta al final. A ver, no te entendí. Ajá, es que, bueno, para que les explique cómo sacarlo de la concentración mínima inhibitora en la diapositiva anterior. Sí, y explico para que les quede claro. ¿Puede regresar la anterior, Julio? Te adelantaste. Hacia atrás, Julio. Sí, voy, es que se trabó un poco, como que, pero ahí voy ya. Bueno, como mi compañero Julio les comentó al principio, no sé si recuerdan que dijo que íbamos a agregar una solución de ampicilina de 2000 microgramos sobre mililitro. Entonces, después de que nosotros efectuamos las diluciones y que obtenemos la
dilución acumulada para sacar lo que sería la concentración, la que está abajo. Vamos a dividir los 2000 de los 2000 microgramos sobre mililitro entre la dilución acumulada. En este caso, cuando nosotros dividimos 2000 entre 1.5625, obtendríamos lo que sería los 1280. Después de eso vamos a dividir los mismos 2000 entre la otra dilución acumulada del tubo 2, que sería 3.125, y así vamos a obtener la concentración para cada uno de los tubos. Lo mismo va a ser, bueno, en este caso, como ya la dilución individual es diferente, va a ser ahora 200 entre la dilución acumulada de cada una de las placas para obtener lo que sería la concentración en microgramos sobre mililitros. No sé si ahí hay... A ver, alumnos, ¿todos les queda claro cómo se hizo el cálculo de la concentración? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí vemos precisamente lo que les comentaba de los resultados. Y bueno, tenemos enumerados del 1 al 10 y vemos la concentración en miligramos sobre mililitros. Y por ejemplo, aquí tenemos las bacterias estudiadas y podemos ver que las que tienen una cruz, pues es donde hubo crecimiento, y un signo negativo es donde no lo hubo. En la parte inferior hasta abajo tenemos la CMI, que es la concentración mínima requerida, porque recordemos que bueno, precisamente el objetivo de esto es observar qué bacterias no crecen, ya que la concentración mínima necesaria, en la concentración mínima necesaria no crecerán estas bacterias. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la CMI de Pneumoniae tiene que ser menor a 128. En el caso de Escherichia coli, bueno, es 128. También tenemos en este caso de Escherichia coli, tiene que ser menor a 128, y así con cada uno de los microorganismos estudiados, que es bastante simple entender esta parte, nada más es la concentración por debajo, por arriba del resultado que nos están mostrando aquí en la parte inferior. La concentración mínima inhibitoria, perdón. A ver, nada más una observación, Julio, si regresas. Estuviste comentando, por ejemplo, para Klebsiella pneumoniae, en la CMI, nos dijiste menor, y ahí claramente tú anotaste es mayor, y este es el resultado correcto, es mayor a 128. ¿Sí está claro? Sí, lo dije al revés. Es que luego me confundí. Perdón. Ajá, entonces, para evitar la confusión para el resto del grupo. Y algo que es importante, no nos estás mencionando las unidades. Y tu tabla tiene las unidades equivocadas, dice miligramos por mililitro, y deben de ser microgramos por mililitro, son 128 microgramos, 64, si es que me acuerdo bien de esta tabla. La CMI siempre la expresamos en microgramos. Ok. A ver, ¿se puede regresar a donde tienen las diluciones? Sí, sí, porque de hecho, ¿cuál es la concentración? Mira, aquí sí la tienes bien. Sí, donde dice concentración, dice microgramos por mililitro. Y la concentración que está en el tubo stock, ¿cuánto nos dijiste que era? No aparece, no la vi en ningún lado.
pero Al principio cuando, donde tiene las sustancias. a ver si te regresas un poquito más. Esto es importante porque seguramente en el examen va a haber nuevamente un problema de, aparte luego tenemos problemas de crecimiento, tenemos problemas de CMI. Ya ustedes aprendieron a hacer problemas de CMI para colorantes y ahora es CMI para antibiótico. A ver si te regresas un poco más. Está donde mencionaste las concentraciones de antibiótico a usar. Aquí está. No, ya, en el anterior. Esta. Mira, dice la ampicilina, la concentración original es 2000. Ahí en la parte. Si la puedes señalar para que todos veamos. Ahí está. Las unidades son microgramos por mililitro. Obviamente, la tabla en la que tú tienes ahí los valores de la concentración de cada tubo, después de las diluciones que se efectúan aquí, pues también son microgramos, ¿no? Y el primer tubo tiene 1280 y la primera placa tiene 128 microgramos por mililitro. Ahora sí te puedes regresar ya a donde nos estabas explicando la CMI. Más, a ver, un poquito más. Dale, ahí está. Entonces aquí está la CMI para Staphylococcus aureus es 16 y son microgramos, ¿no? No son miligramos. Hay que notar muy bien la diferencia. No son miligramos, son microgramos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, bien. Gracias, continúen. Y bueno, aquí, estas imágenes igual nos las pasó el profesor, en donde podemos ver nuestra dilución en el tubo 4. No sé si puedo hacer un poco de zoom, lo voy a intentar, pero creo que no se puede. No creo que no se puede. Bueno, tenemos nuestra dilución en el tubo 4, tubo 4 duplicado, y también tenemos nuestra placa testigo, que ahorita más adelante, de hecho en las conclusiones, lo vamos a explicar uno a uno. Respecto a las imágenes, que le hicimos un poco más de zoom para que se vieran un poco mejor. Pero bueno, estos fueron los resultados de las cepas que utilizamos. Y bueno, mi compañero les va a explicar esta parte a continuación. Ok, bueno, la última experiencia sería la determinación de la CMI y de la CMB de un antibiótico por el método de las diluciones seriadas. Primero vamos a colocar en una gradilla 11 tubos con 4 mililitros de caldo nutritivo. Vamos a adicionar extracto de levadura al 0.25%. Después vamos a marcar los tubos de lo que sería del 1 al 11 y vamos a tomar 0.5 milímetros de la solución de ampicilina. En este caso ya no es de 2000, ahora es de 5000 microgramos sobre mililitro. Y vamos a hacer las diluciones en serie 1 a 9, del tubo 1 al tubo 10. En este caso, nuestro tubo número 11 va a ser nuestro testigo, por lo que este no contendrá el antibiótico. Después de esto, vamos a adicionar a todos los tubos una asada de la suspensión de Micrococcus luteus. Y posteriormente vamos a incubar a 37 grados centígrados durante 24 horas. Vamos a observar lo que sería el crecimiento con una turbidez en los tubos y vamos a anotar hasta que la concentración, hasta que se observe la turbidez. Sí, cámbiale si quieres, Julio. Posteriormente vamos a tomar una asada de la concentración menor que inhibió el crecimiento y la siguiente mayor, y vamos a resembrarlas, en este caso con 4 mililitros de caldo nutritivo y también con extracto de levadura sin antibiótico. Vamos a incubar por 24 horas durante 37 grados centígrados y vamos a observar la aparición del crecimiento. Bueno, aquí vamos a observar, vamos a ver el cálculo de cada concentración de dicho antibiótico en cada tubo.
Nuevamente tenemos nuestro tubo numerado del 1 al 10, tenemos nuestra dilución individual, 1 a 9 para todos los casos, nuestra dilución acumulada y nuestra concentración en microgramos por mililitro de cada tubo. En este caso, déjalo ahí tantito, para la concentración, va a ser lo mismo que en lo anterior, nada más que en este caso, como les comentaba, la concentración ahora era de 5000. En este caso, si nosotros ponemos 5000 en la calculadora y después lo dividimos por cada dilución acumulada, vamos a tener que al principio va a salir 555.55, después otra vez 5000 entre 81 va a dar 61.72, y así lo vamos a hacer con cada uno de los tubos. Bueno, aquí podemos observar en los resultados experimentales precisamente el nivel de turbidez. Como nos había comentado en otra ocasión el profesor, pues se mide poniendo un contraste en la parte de atrás de los tubos para poder diferenciar, porque muchas veces no se puede diferenciar, pero creo que aquí está bastante claro cómo va aumentando, por ejemplo, en el primer caso, que creció en todos los tubos. Se puede ver gran turbidez en todos los tubos. Y también en el caso de Klebsiella pneumoniae, creció en todos los tubos, pero pues, el grado de turbidez es un poco menor. Lo podemos ver a diferencia del tubo testigo, que se ve un poco más claro y cómo va aumentando un poco en especial lo observamos nuestro compañero y yo en el tubo 8 y 9, pues se ve un poco en más. este caso, Julio, solamente lo que leemos es ¿está turbio o no está turbio? Y no es por grado de turbidez, sino así sea un mínimo de turbidez, quiere decir que hubo crecimiento del microorganismo en esa concentración. Ok, de acuerdo, por favor. Bueno, también en esta parte podemos ver que, bueno, aquí precisamente en Staphylococcus aureus creció hasta el tubo 6, como nos puso aquí el profe en los resultados. Aquí estoy señalando precisamente el tubo 6. Y en el caso de Bacillus subtilis creció hasta el tubo 3, que estoy señalando en esta parte. En el caso de Escherichia coli creció hasta el tubo 5, que estoy señalando en esta parte de acá. Y en este caso de Escherichia coli creció en todos los tubos. Si se pueden dar cuenta, pues se ve que creció en todos los tubos. Y bueno, los resultados del método por diluciones seriadas en tubo, igual nuevamente el profesor nos compartió esta tabla para poder entenderlos un poco mejor. Y tenemos aquí las bacterias estudiadas, bueno, los microorganismos. Y bueno, en esta parte de acá podemos ver el crecimiento, como siempre lo hemos visto, la cruz significa que hay crecimiento y el signo negativo significa que no lo hubo. Por ejemplo, en Staphylococcus aureus podemos ver que en el tubo 6 ya hubo crecimiento a partir de este tubo, que era lo que veíamos en las imágenes. Tenemos nuestra concentración mínima inhibitoria en microgramos, bueno, en sus unidades en microgramos o por mililitro. Y podemos ver que es a 0.08 en estas unidades. En el caso, por ejemplo, en Escherichia coli, que es 0.76, y bueno, hubo crecimiento a partir del tubo 5. Y bueno, así con cada uno de los microorganismos estudiados, es bastante fácil con esta tabla entender, pues esta parte, que ya nada más nos los viene expresado así el número del tubo, nuestro testigo, y bueno, la concentración mínima inhibitoria en microgramos sobre mililitros. Y bueno, en esta diapositiva, igual que nos compartió el profesor, tenemos el efecto
tenemos, por ejemplo, igual nuestras cepas de Escherichia coli. Normalmente vamos a encontrar este término resistente o no resistente. En algunos casos también encontré que era débil, bueno, dependiendo de las medidas que se tomen los microorganismos. A ver, Julio, en ese caso, resistente, ¿por qué es resistente? Tienes que decir por qué. Va a ser resistente porque, bueno, en las cepas que les comentamos desde al principio, habíamos puesto una que se llamaba Escherichia coli PUC18. Lo que va a hacer esto va a hacer que esta bacteria sea, bueno, de resistencia a la ampicilina. Por eso va a ser la Escherichia coli resistente, porque bueno, se le agrega un plásmido PUC18. Ok, entonces dense cuenta, esa es la diferencia importante para los resultados entre las dos cepas de Escherichia coli. Una que está normal y la otra que tiene un plásmido que lleva gen de resistencia contra ampicilina. Vean cómo el plásmido pues, prácticamente la concentración que encontraron para Escherichia coli. Sí, exacto, como lo comentó el profesor, vemos que la primera bacteria pues tiene un CMI menor que la Escherichia coli, que se le puso un PUC18. En este caso, bueno, tiene una concentración mínima inductoria mayor a 555 microgramos sobre mililitro. Aquí se nos cuatropeó una diapositiva. Bueno, aquí pusimos una tabla en donde explicamos las ventajas y las desventajas de Kimbauer, que es la distribución en disco. Y bueno, una de las ventajas son los resultados que los resultados están listos en poco tiempo, la cantidad de antibiótico es menor y ocupa poco espacio. Una de las desventajas es que solo puede trabajarse con una cepa y es cualitativo solamente, no es cuantitativo. Bueno, ya otra de las ventajas, bueno, estas son las ventajas y desventajas de la dilución seriada en tubo. En este caso sí va a ser cualitativo y cuantitativo. También vamos a poder trabajar con varias cepas. Y las desventajas es que es más tardado porque, como ustedes, o como les comentaba, el primer método de Kirby-Bauer es en 24 horas y en este muchas veces se tiene que volver a resembrar, entonces es un poco más tardado. También solo se usa un antibiótico y en este caso llega a ocupar mucho espacio, más que nada por los tubos. Bueno, en el caso de las ventajas y desventajas de las diluciones serias en agar, encontramos dos principales ventajas, que es igualmente cualitativo y cuantitativo, y que se conoce el CMI y el CMB. Y bueno, las desventajas que encontramos que es un proceso demasiado tardado, tardado realmente, y solo se usa un antibiótico, no podemos utilizar más. Y bueno, en este caso sí utiliza mucho espacio realizar este método. A ver, la pregunta ahí. ¿Realmente podemos determinar CMB en agar? Bueno, creo que se confundió, bueno, la tabla eran al revés las ventajas y desventajas. En el último método, en el agar no se podría conocer lo que sería el CMB. Pues no, porque no puedes transferir con muestra.
Sí, parece, sí, también noté, la tienen invertido, porque si regresas a la anterior, de favor. No, la anterior. En tubo, mira. En tubo, una ventaja, aquí le pusieron, se puede trabajar con varias cepas. Esta es una ventaja, pero del método de las diluciones seriadas en placa. En tubo, como nos lo describieron, solamente puedes probar una cepa a la vez. Entonces, más bien, sería ventajas de diluciones seriadas en placa. ¿Sí? Efectivamente es cualitativo y cuantitativo y se pueden trabajar varias cepas. En la placa se pueden trabajar varias cepas. Y entonces la siguiente tabla correspondería a diluciones seriadas en tubo. Si pasas la siguiente, este sería en tubo. En tubo sí puedes medir CMI y CMB. ¿Sí? Sí está invertido. Sí, nos equivocamos ahí en la diapositiva, pusimos la tabla al revés. Entonces, para que corrijan eso, ahora, antes de que manden su presentación ya, la versión final. Sí, profe. De acuerdo. Bueno, eso sería todo de nuestra parte, nuestra bibliografía, y no sé si tengan algún otro comentario. Parece que tienes una diapositiva de conclusiones, ¿no? Que la tienes Sí, por ahí. es que creo que se desordenaron, sí. Esa es Bueno, el último. sí. Y bueno, es que nosotros concluimos, bueno, mi compañero y yo, que bueno, en base a estos experimentos que realizamos, observamos diferentes eficiencias en cada método. Por ejemplo, en el método de Kimby-Bauer y el método de diluciones seriadas sirven para determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico. El antibiótico usado en la mayoría de los casos, o mejor dicho, en todos los casos en esta parte, fue la ampicilina, que pertenece a los beta-lactámicos, que es lo que explicamos al inicio, los cuales inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Y en el caso del método de Kimby-Bauer, los antibióticos a seleccionar serían la tetraciclina, cefalotina, fosfomicina y gentamicina. Aquí yo creo que algo importante que debe quedarles claro a todo el grupo es que están probando 3 métodos, ¿sí? O sea, eso no lo pierdan de vista. El de Kirby-Bauer, método de las diluciones seriadas en tubo y método de las diluciones seriadas en placa. Y que tengan como resultado, como conclusión, las ventajas y desventajas de cada método, que ustedes ya no lo estuvieron mencionando, pero había que como que ser más concretos. Y corregir esas tablas. Tal vez corrigiendo esas tablas ya tenemos ahí la comparación y en cada uno de los 3 métodos que se prueban en esta práctica para determinar la eficacia de los antibióticos hacia los microorganismos que se prueban. Ok, nada más. A ver, muchachos, regrésense a la tabla de resultados, por favor. A ver ahí. Sí. Bueno, es para todas las tablas, ¿eh? Les voy a comentar esto. Nosotros cuando hacemos experimentalmente un diseño con un antibiótico y utilizamos diferentes cepas, en este caso estamos utilizando cepas de 2 grupos diferentes. Una cepa del grupo de los gram negativos, otras cepas del grupo de los gram positivos. Entonces aquí tenemos que sacar una conclusión en base a eso. Decir, a ver, ¿cuáles de las cepas, de los 2 grupos de cepas que estamos mencionando, cuáles son más sensibles y cuáles son más resistentes? Y también, aparte de eso, pues decir por qué son más sensibles o por qué son más resistentes. Entonces, a ver si lo podemos deducir ahí, al menos de esta tabla, para que esto también lo pueden ver en las otras.
Entonces, ¿qué veríamos aquí en cuanto a quiénes son de los gram positivos y gram negativos son más sensibles o más resistentes? Bueno, en este caso podríamos ver que los gram negativos son menos susceptibles a los antibióticos, porque, por ejemplo, Staphylococcus aureus es gram positivo y Klebsiella pneumoniae pues es gram negativo. Y en este caso vemos que tenemos un CMI, en este caso, menor que el de Klebsiella pneumoniae. También en este caso para lo que sería Micrococcus, Ajá. que también en este caso tiene un CMI menor que, por ejemplo, Escherichia coli, que en este caso pues también es este, gram negativo. Entonces podemos observar que los gram negativos son menos susceptibles a los antibióticos que los gram positivos. Ok. ¿Y por qué? Podría ser por la estructura, o sea, por la diferencia de estructura que ambos manejan, por la capa externa, ¿La qué? por la capa externa, La capa externa. ¿Cuál capa externa? perdón, la membrana externa. Ah, la membrana externa, sí. Sí, acordémonos que los gram negativos tienen adicionalmente una membrana externa que también es semipermeable, o sea, selecciona también qué sustancias pueden entrar y cuáles no. ¿Sí? Entonces, vean, eso es una conclusión, es decir, concluimos en base a los resultados que tenemos que los gram positivos son más sensibles que los gram negativos, debido a que los gram negativos adicionalmente tienen una membrana externa que les permite generar más resistencia al antibiótico, al menos al antibiótico ampicilina que estamos probando. ¿Ok? Esa es una de las conclusiones. Hay otra conclusión. Ahora, ¿qué pasa entre los gram negativos? ¿Cuál es más sensible y cuál es más resistente? Bueno, pues Klebsiella pneumoniae todavía es más resistente a los antibióticos, pero podemos ver que si se le agrega, como habíamos comentado, un PCU que lo hace resistente a la ampicilina, pues también va a ser eh, igual de resistente que Klebsiella pneumoniae. Pero ahorita vámonos nada más sobre las normales, sin contar el plasma. ¿Qué pasa con Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae? Sobre todo porque las dos son gram negativas. ¿Por qué hay esa diferencia? Es para todo el grupo, no nomás para sus compañeros. A ver, Gabriela, ¿qué puedes opinar? ¿Cómo está Gabriela?
Sí está, pero me había dicho que no sirve su micrófono. A ver, pues conteste por chat. A ver, Valerie, Podría ser por su estructura. ¿qué tiene que ver la estructura? Por ejemplo, que Klebsiella tiene cápsula. Bueno, eso puede ser un factor que intervenga entre Klebsiella y Escherichia coli. Bueno, es lo que se me ocurre a mí. Sí, va por ahí, nada más que también Escherichia coli tiene una cápsula pequeñísima, pero la tiene. Pero sí, Klebsiella pneumoniae forma una cápsula más densa y eso también le permite pues generar un obstáculo para la entrada de los antibióticos. Por eso el resultado que estamos observando, vean cómo Klebsiella se vio que necesitó o necesita mayor concentración a la del tubo número 1 para poder ser inhibida. Y Escherichia coli, pues prácticamente llegando al tubo, a la concentración del tubo 4 ya se inhibió. ¿Ok? Muy bien, Valerie. Ahora, vamos a meternos con el plásmido. Vemos que el plásmido les está dando una ventaja, ¿verdad? Porque es una información adicional prácticamente de ácido nucleico, una información adicional genética que le permite tener un gen que le da resistencia, le da ciertas capacidades para poder pues, prácticamente ser resistente al antibiótico que estamos probando. ¿Sí? Entonces vean, sobre todo porque estos plásmidos ya vimos en clase, que estos pueden transferirse de una bacteria a otra para, pues si era sensible, pues generar que sea ahora resistente. ¿Ok? Entonces, todo esto Julio y Francisco tienen que ir en las conclusiones también. ¿Ok? Ahora, vámonos a la tabla de Kirby-Bauer. Ok, ahí tenemos Kirby-Bauer. Ahí. Y ahí tenemos los diámetros. Vean también, pues sobre todo aquellos que tienen, no aplica ONA. Vemos que si hay diferencia en el uso de antibióticos, ¿sí? Ya que algunos antibióticos, pues prácticamente son útiles para gram positivos y otros serían útiles para gram negativos. Por eso es que no se midieron para las dos cepas diferentes, un gram positivo y un gram negativo. Y aquí también estamos viendo por los halos de inhibición, cuál es más sensible y cuál es más resistente, ¿sí? Entonces, igualmente, pues está viendo que los gram positivos, en este caso Staphylococcus aureus, tiene un diámetro de inhibición para los antibióticos probados mucho mayor que el diámetro de inhibición que tenemos para Klebsiella pneumoniae, que es una gram negativa. Ok, inclusive en algunos es prácticamente cero, de acuerdo ahí al resultado que tiene Klebsiella pneumoniae para el laboratorio 4. Ok. Por otra parte, ¿ustedes saben qué significa eso o para quiénes queremos esta cantidad?
no es que sea nada más cualitativa, sino es semi-cuantitativa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de este resultado, pero ¿para qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa que tenga esos halos de inhibición? Y sobre todo, quiero decir semi-cuantitativa porque estamos probando una concentración específica que viene en los discos que se pusieron con antibiótico, con cada uno de los antibióticos. ¿Sí? Entonces, al menos nos está dando una cantidad que debemos de aplicar. Pero otra vez vuelvo a preguntarles, ¿qué significa todo esto, estos diámetros de inhibición? ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirven para ver la resistencia precisamente del microorganismo ante el antibiótico que utilizamos. Ajá. O sea, dependiendo, por ejemplo, del tamaño del halo, es el tamaño de inhibición del antibiótico. Entonces, a un mayor diámetro, pues hubo un mayor crecimiento del microorganismo. Entonces, Ok. ajá. Bueno, vamos a tomar como ejemplo 1. Por ejemplo, tenemos cefalotina. Para cefalotina, pues fue, para Staphylococcus aureus tiene unos diámetros de inhibición bastante amplios, 50 y 48 milímetros. Y para Klebsiella pneumoniae tiene 20 y 27 milímetros. Ok, ahora vámonos a las tablas de concentraciones de cefalotina. ¿Dónde están las concentraciones de todos los antibióticos? Creo que es la anterior. Para atrás. Otra. Otra. Ahí. ¿Cuánto nos está dando cefalotina de concentración? Cefalotina tiene 30 microgramos. Ahora, ¿qué significan estos 30 microgramos? ¿Para qué nos sirve? Y está igual para tanto gram positivos como gram negativos, está cefalotina. ¿Qué pasó? No es, bueno, creo que tenía entendido que esta concentración, pues, bueno, es que yo había leído que hay unas tablas estandarizadas Ajá. en la que, pues, en base a los resultados que tienen, se ve la concentración necesaria de cada antibiótico para diferentes tipos de microorganismos, la Ajá. concentración requerida para, para la inhibición de ciertos microorganismos. No sé si sea eso, porque igual no lo está dando en unidades de microgramos. Ok. Sí, pero aquí te está diciendo que inhibes con 30 microgramos. Pero este es un resultado que se lo vas a aplicar a un humano como un tratamiento. ¿Le vas a dar 30 microgramos? Si buscas una presentación farmacéutica, ¿traerá 30 microgramos? ¿Qué opinas, Daniela? Noelia. Sofía. ¿No tienen opinión o qué?
Miranda. A ver, dice Miranda, la verdad no sé si eso sea lo adecuado para un humano. Teóricamente sí, pero, porque ahí está el pero. Esta concentración que estamos obteniendo nosotros para aplicarle a un ser que ha sido infectado, podría ser para Staphylococcus aureus, ¿sí? Esta es la concentración que nosotros tenemos que aplicar mediante un medicamento, una presentación farmacéutica, para que lleguemos a la concentración en el torrente sanguíneo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, si esto fuera una cápsula y nos dijeran, bueno, pues le vamos a aplicar una cápsula de 500 miligramos en la cápsula, pues obviamente cuando ustedes se la toman, esa cápsula va a liberar pues esos 500 miligramos, pero al momento de absorberse, pues eso va a dar en un cierto tiempo la concentración de 30 microgramos en el torrente sanguíneo, 30 microgramos de la concentración que tengan en sangre. Y después obviamente tenemos que mantener esa concentración de ahí, el tiempo que les dicen, tómselo cada 6 horas o tómselo cada 8 horas. ¿Por qué? Porque ya está calculado cuánto va a durar en la sangre y cuando empieza a bajar, ustedes ya se tomaron la otra cápsula para que otra vez empiece a mantenerse la concentración durante el tiempo requerido. ¿Ok? Entonces, todo lo que están observando aquí de concentraciones en los discos, 10 microgramos, 30 microgramos, etcétera, si salen esos antibióticos seleccionados como para el tratamiento, es lo que debe de haber en el torrente sanguíneo y de ahí las presentaciones que se venden para que ustedes las estén dosificando cada cierto tiempo. ¿Ok? Julio, Osvaldo. Sí, profesor. ¿Sí? ¿No hay duda? No. Ok. ¿Duda? ¿Nuevas dudas, muchachos? ¿Dudas? Yo en la primera experiencia habían comentado el diámetro de los halos, de acuerdo si era resistente o sensible, pero no alcancé a ver bien los datos. ¿Los podrían repetir, por favor? Ah, claro que sí. Pongan la tabla, muchachos. Primero pongan el intervalo. En la primera diapositiva de Kirby-Bauer, ahí nos dice el intervalo para decir si son resistentes o sensibles. Esa, no, la anterior. A ver la anterior. Esa, mira, aquí está. Por ejemplo, si buscamos aquí cefalotina, aquí está cefalotina. Primero, nos dice que es perfectamente dirigido a enterobacterias. Sí, enterobacterias. Y nos dice que si el halo de inhibición es menor o igual a 14 milímetros, se considera resistente. Si el halo de inhibición está entre 15 y 17 milímetros, se considera de sensibilidad media. Y si es mayor o igual a 18 milímetros, se considera sensible. Entonces, de acuerdo a los resultados que vimos en Staphylococcus y en Klebsiella, pues prácticamente tanto Klebsiella como Staphylococcus es sensible a la cefalotina por estos intervalos que nos están marcando. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, entonces, ahora sí pasan ahí los resultados, la siguiente, Julio. La tabla esa que estamos viendo, ven aquí,
Aquí está los diámetros de inhibición. Ah, no, esta es la concentración. La siguiente. ¿Dónde estaban los resultados? La otra. Esa. Entonces ven aquí cefalotina. Aquí Staphylococcus tiene un diámetro de inhibición para cefalotina 50 y 48 milímetros. Entonces es muy sensible. Y Klebsiella pneumoniae nos está diciendo que está entre 20 y 27 milímetros. Pues también se considera sensible. ¿Por qué? Que nos decía el intervalo que mayor a 18 milímetros es sensible. Entonces es prácticamente las dos cepas son sensibles a cefalotina. Y entonces aquí nomás sería cuestión de ponerle, pues, de acuerdo a los intervalos que se manejan ahí en la tabla de sensibilidades, ver de acuerdo a estas concentraciones que estamos teniendo, si son sensibles o resistentes o de sensibilidad media. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les queda más claro? Sí, entonces, muchachos, creo que por ahí son todos mis comentarios para que arreglen o corrijan lo que tengan que corregir de la presentación y nos la envíen, por favor. No sé si tengas alguna otra adición, Francisco Reta. Sí, no, creo que ya abordamos todo lo principal. Solamente recordarles otra vez, verifiquen y chequen lo que son las diluciones. Aquí ya se habló directamente del cálculo de una concentración del antibiótico, conociendo la concentración inicial y conociendo la dilución que hay en cada tubo o en cada placa, pero tienen que recordar cómo se obtuvo la dilución de cada tubo o cada placa. O sea, a partir del volumen del soluto, del volumen del solvente, pues se calcula la dilución. Y eso es lo que también tienen que tener presente. De hecho, las diluciones nunca deben de olvidarlas. Siempre las van a tener que resolver algún tema relacionado con diluciones. Y ahorita nuevamente lo que va a ser su tercer examen de laboratorio, tercer examen de teoría, van a tener problemas de diluciones y problemas además de crecimiento, que es un tema que se va a ver en el tercer bloque. Nada más. Sería todo. Ok. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas del grupo? No. ¿No? Ok, entonces, si no hay dudas, pues terminamos el seminario de antibióticos. Y los